Al final de su vida, nunca se arrepentirá de no haber aprobado un examen más, de haber ganado otro juicio o de no haber cerrado otro trato. Se lamentará por el tiempo que no pasó con su esposo o esposa, con sus hijos, sus amigos o sus padres. Con esta frase quiero iniciar este resumen que haré del libro titulado Victoria sobre los problemas familiares de la autora John Hood. Yo soy Efren Durán y en estos minutos que usted me estará acompañando quisiera explicar sobre todo lo que ha significado este libro, sobre todo lo que trata, sus diversos temas. Y es que la verdad es que la familia hoy en día es un tema muy importante de los que se tienen que hablar en la iglesia y en cualquier lugar en donde usted se encuentre. En estos minutos quisiera poder introducirlos un poco de lo que trata este libro. Y sabe, quisiera iniciar con algunas historias personales o que yo conozco solamente de amigos y de familia en general, que creo que son necesarias y creo que reflejan muy bien lo que es una familia normal cotidiana en su día a día. Conozco a algunas personas, a una hija y a su mamá, que siempre me dan cierta risa, siempre me sacan una sonrisa, ya que siempre es donde usted las vea, van a estar peleando, van a estar molestándose entre ellas, ya sea que ellas estén en la iglesia, en su casa, en un lugar público, da igual donde estén ellas, que siempre se van a estar peleando por diversas situaciones, por cualquier circunstancia, ellas siempre van a estar teniendo una pelea. Y usted dirá, no es que se llevan muy mal o es que no tienen una buena comunión, pero es que la realidad de la vida es que en una familia siempre hay peleas, siempre hay cuestiones difíciles que afrontar y a veces pueden ser tan sencillas como molestarte porque alguien agarró cierta cosa que tú dejaste en un lugar y la movió a otro lugar o cosas más graves que ya pueden dar en términos de peleas muy, muy fuertes. Pero es que en general la familia es pelearse, reconciliarse y seguir adelante, ¿sabe? ¿Y por qué este ejemplo es importante? Porque refleja, yo creo que refleja mucho lo que es una familia cotidiana. Por ahí hay una frase que dice que con el hijo que más peleas es con el hijo que con el que más te pareces. Y yo nunca dejo de pensar en estas dos mujeres que les comento, que ellas dos se parecen mucho y por eso pelean y pelean y pelean, pero sabes, sin importar la circunstancia en que ellas se encuentren o por qué estén peleando, se darán cuenta que al final de cuentas son dos gotas de agua que simplemente comparten su opinión de diferentes maneras. Y eso es aprender simplemente, aprender a cómo llevarse con su familia. Y otra historia que me gusta mucho y con la cual igual quiero introducirlos al libro, es una historia sobre un padre y un hijo en donde el hijo le pregunta una vez a su padre, papá, ¿de verdad me quieres? Y el padre viéndolo así, con curiosidad, como que con desorientación por la pregunta que le hace su hijo, le dice, ¿por qué preguntas eso? Y el hijo le responde diciendo, es que nunca tú me has dicho que me quieres, no sé si siquiera te caigo bien. Y el padre con su sabiduría, con el amor que obviamente le tiene al hijo, le responde, ¿alguna vez te ha faltado un lugar donde dormir? ¿Alguna vez te ha faltado comida en esta casa? ¿Alguna vez te ha faltado ropa? ¿Alguna vez te ha faltado algo que de verdad necesitabas para poder sobrevivir? El hijo, pensando y pensando, no encontró ni un momento en donde a él le faltara algo necesario para su vida. Y el padre le dijo, ¿ves? Quizá no te digo diariamente que te quiero o que te amo, o quizá no soy mucho de expresarlo con abrazos o con palabras, pero nunca te cabe duda que claramente yo te amo. Y le sigue respondiendo el padre al hijo diciendo, es el deber de un hombre el, el mantener a su familia, el proteger a su familia, que sin importar las circunstancias que estén a su alrededor, el deber de cualquier hombre es el poder hacer que su familia esté lo mejor posible. Y son dos historias que pueden relacionarse mucho a la vida que se tiene, a la vida de una familia normal, porque al final el ser padre de familia, el tener una
unos seres que dependan completamente de ti para que puedan coexistir en este mundo, la verdad es que es muy complicado y no hay un manual o no, nadie nace sabiendo lo que se tiene que hacer con una familia, con unos hijos, con una esposa incluso. El tener una familia trae sin duda muchas alegrías, incluso hasta podríamos decir que trae un propósito a nuestras vidas, trae algo más, trae una alegría más, trae algo por qué levantarse en las mañanas, pero sin duda es un gran desafío que hoy en día y que siempre se ha tenido en esta humanidad, porque al final de cuentas, como he mencionado ya, no se sabe, no se nace sabiendo qué es o cómo formar a hijos, cómo tener una pareja feliz, cómo tener una familia completamente buena. Y eso es lo que el libro nos quiere facilitar un poco con diversos temas. Y los temas serán como lo puede ser el aborto, la adopción, la familia mixta, el divorcio y más. Sabemos que son temas quizá muy complicados de hablar, con temas del aborto o el divorcio, y más como cristianos sabemos que son temas complicados de los cuales tenemos que afrontar, porque al final de cuentas, quizá nuestra familia no tenga ningún problema con el aborto o con el divorcio, y tenemos quizá nuestros dos padres, pero hay mucha gente en esta vida que tiene que afrontarse con temas de aborto. Hay niños que no tienen a sus padres y tienen la adopción ahí presente. Hay familias que solamente tienen a uno de sus dos padres, a la madre o al padre, pero el otro por diversas circunstancias no está con ellos. O personas que afrontan que sus parejas quizá ya no los quieren como los querían antes. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que el tener la familia es difícil, pero este libro nos podrá ayudar, y es por algunas cosas de los que yo lo recomiendo, que usted lo lea, que tiene temas de los cuales nos ponen en un lío, nos ponen en un dilema que tendremos que afrontar. Y quiero empezar ya quitando un poco o dejando atrás la introducción con el primer tema, el cual nos ofrece el libro, que es el aborto. El aborto como cristianos es algo muy malo de hablar, o quizá que no se ha hablado tanto en las iglesias como se debe, o quizá no es tan mencionado, sigue siendo un tema tabú que preferimos ignorar un poco. Pero empecemos diciendo qué es el aborto. El aborto, según el diccionario de Oxford, declara que el aborto es promover un parto prematuro con el fin de destruir al niño notado. O sea, creo que entendemos todos muy bien qué es el aborto. Prácticamente es interrumpir un embarazo para que no nazca el niño por diversas situaciones. Y seamos sinceros, hoy en día el aborto es algo de lo que se habla mucho. Y es que la verdad es que es un tema muy complicado de tratar. Y hay varios métodos, como lo puede ser la pastilla del día siguiente, cirugías las cuales interrumpen el embarazo. Hoy en día se ha hecho algo muy normal el aborto, y es algo que simplemente poco a poco se normaliza más y más y más y más. Pero al final aquí, y algo que quiero aclarar, es que no vamos a tratar ninguna opinión personal ni nada relacionado, sino que hablaremos solamente de lo que es el libro, de lo que nos menciona el libro y de todo lo que nos quiere hacer tratar. Pero ahora bien, una pregunta muy buena que nos debemos hacer como cristianos es qué opina Dios del aborto? Al final, la Biblia dice que para el hombre hay caminos que le parecen correctos, pero que para Dios no lo son. Y también dice la Biblia que la sangre inocente no debe ser derramada, que la sangre inocente caerá sobre nuestras cabezas y nosotros somos el causante de esa sangre. Y al final, en Deuteronomio 32:6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, nuestro Padre el que te creó, Él te hizo y te estableció. Al final Dios nos hizo y nos creó, al final Él sabe todo lo sobre nosotros, y como cristianos no es correcto que podamos promover o que podamos tener en cuenta que el aborto no podemos decir que el aborto es bueno. Sin duda el hecho de que podamos quitar la vida a un niño, que a pesar de que en el momento de la concepción no tenga quizá la forma de un ser humano, o quizá que la ciencia lo considere como un feto, no podemos decir que no es un niño de verdad, o que no es un niño
potencial, porque esa es la realidad. No porque hoy no tenga una forma de ser humano, significa que en unos meses no lo tendrá. Y para discutir esto bien, el libro nos sumerge en la pregunta de ¿cuánto comienza la vida verdaderamente? Esto basándonos en métodos científicos solamente. Nos dice que desde el primer mes, desde inmediatamente después de la fertilización del óvulo, comienza el desarrollo celular de la persona o del bebé o del feto, como usted le prefiera decir. Cuando prácticamente el cigoto se pone en el útero, queda establecido el sexo del nuevo ser. Desde ese momento, desde algo muy temprano, prácticamente ese niño ya se podrá decir si es mujer o hombre, si qué sexos va a tener durante el resto de su vida. Y sabe, unos días después, a los 17 días, la nueva vida ya ha desarrollado células sanguíneas, ¿sabe? O sea, la sangre, algo muy importante para mantenernos vida, lo que muchos consideran nuestra vida misma ya se establece en la vida de este ser humano y no la sangre de la madre, que es algo que hay que aclarar. No es la sangre de la madre la que recorre las células sanguíneas del bebé, no, sino que es su propia sangre, que a pesar de que tengan el mismo ADN, obviamente es otra sangre muy diferente a la de la madre. Y un día después, simplemente a los 18 días, se registran las primeras pulsaciones de un músculo. Se trata del corazón, algo vital prácticamente que no podemos vivir sin él. Empieza a latir desde los 18 días de la concepción y es algo impresionante que desde ese corto tiempo se ha formado mucho de lo que por lo que hoy vivimos, un órgano tan importante como es el corazón. Casi cumpliendo el mes a los 28 días, ya se han formado 40 pares de músculos a lo largo del tronco de la nueva vida. Imagínense los brazos, las piernas, todo eso ya se está formando poco a poco y quizás se vea algo insignificante, pero la verdad es que poco a poco, en menos de un mes, ya se ha estado formando una vida, ya se ha estado formando lo que va a ser un nuevo ser humano. Y pasándonos al segundo mes, a los 40 días, el corazón del bebé late rápidamente, rápido que el de la madre, y tiene casi el 20% de la energía del corazón de un adulto. O sea, a pesar de que no es ni la mitad de lo que nuestro corazón late, no significa que no sea algo significante, porque es algo que tiene mucha importancia. El 20% de esa vida ya está en funcionamiento y no podemos decir que no es un humano ya. A los 43 días, 3 días después, se registran ondas eléctricas cerebrales. Sabemos que nuestro cuerpo sin duda funciona con cierta energía, cierta electricidad y sobre todo en el cerebro. Y a los 43 días se registran ondas eléctricas ya. Ni 2 meses han pasado. Ya se han registrado diversas ondas eléctricas que procesan nuestro razonamiento. O sea, podemos decir que el feto, el bebé, de cierta manera ya es alguien razonable, alguien que ya está pensando, que sabemos que aún le falta mucho madurar, pero que puede decir que ya puede llegar a entender algunas ciertas sensaciones, algunos ciertos estímulos, y no podemos dejar pasar eso. Ya más adelante, ya casi cumpliendo los 2 meses, a los 56 días, todos sus órganos ya funcionan, el estómago, el hígado, riñones y cerebro. Todos los sistemas ya están completos, el nuevo ser ya cuenta con todas sus partes físicas y solo necesita crecer. Prácticamente antes de los 2 meses, ya está establecido todo lo que les va a servir a ese ser humano para poder vivir, todos sus sistemas que tiene para poder sobrevivir, como lo es el estómago, como es el hígado, los riñones, el cerebro sobre todo, tiene ya su forma que va a tener. Simplemente en un futuro se va a estar desarrollando y refinando hasta la edad de 23 años. O sea, todo está establecido simplemente para que crezca. Simplemente ya está todo hecho, simplemente le falta crecer, simplemente ya le falta seguir adelante. Y aquí es donde llegamos a la novena semana, que es el tercer mes. Y aquí algo que debemos de tener en cuenta es que legalmente, al menos aquí en México, la interrupción del embarazo es legal hasta esta semana. Hasta la novena semana, hasta el tercer mes, es legal poder ir a una clínica y decir, ¿sabe qué? Quiero abortar, quiero, quiero poder no tener este bebé.
y hasta esta semana, pero teniendo en cuenta todo eso, tenemos que, todo ya lo ya mencionado, de verdad es justo que podamos quitarle la vida a ese bebé, a ese feto. De verdad, si ya todo está formado en su cuerpecito, de verdad es correcto el hecho que podamos eh, interrumpir ese embarazo. Sabe, no pasa mucho, pero ya a la 11 y a la 12ª semana, el feto ya mueve los brazos ya y las piernas, ya aparecen incluso uñas en las manos y en los pies. Además, aparece este típico comportamiento de chuparse el dedo pulgar. O sea, prácticamente actúa y se comporta como un bebé común y corriente 3 semanas después de lo que está permitido para abortar ese bebé. O sea, simplemente es un poco, y en el libro no nos menciona que es un poco incoherente el hecho de que 3 semanas después eh, ya se considere ilegal, pero 3 semanas antes es completamente legal. Al final de cuentas, es algo de que tenemos que pensar como cristianos y es algo que sin duda trae un gran conflicto para todos nosotros. Pero ahora bien, ya teniendo en cuenta y sabiendo que el nombre que recibe científicamente el bebé en estos primeros meses es un feto, o es el nombre de feto, podemos preguntarnos como cristianos, ¿se puede considerar que un feto en desarrollo es un ser humano, una persona? Y la verdad es que, en pocas palabras y para responder rápidamente, es un sí. En evidencia científica, el eminente genística y profesor Jerome Lejeune nos menciona una frase muy buena en la cual podemos tener en cuenta y dice así: si un huevo fertilizado no es en sí mismo un ser humano completo, nunca podrá llegar a ser un hombre porque se le tendría que añadir algo y sabemos que esto no sucede así. O sea, en pocas palabras nos está diciendo que por muy pequeño o quizá por mucho que le falte, no podemos decir que ese ser no es un ser humano, que no es un humano, sino que tenemos que tener en cuenta que todo es importante en esta vida, que todo tiene un desarrollo y que simplemente porque ahorita no lo vemos, no significa que en un futuro no lo va a ser. O sea, a pesar de que en esta etapa recibe el nombre de feto, simplemente faltan algunos meses para que pueda recibir el nombre de bebé. Y es lo que tenemos que tener en cuenta, para tener una opinión sobre esto. Si no vamos a evidencia bíblica, obviamente encontraremos cosas importantes para decidir una opinión sobre esto. Tenemos la historia de Elizabeth, la madre de Juan, ¿sabe? En esta historia nos menciona mucho sobre cómo el bebé, a pesar de que seguían siendo un feto, como lo dice la ciencia, este ya tiene ciertos saltos de alegría y nos podemos remontar a esa historia de cuando María va a visitar a Elizabeth y este bebé reconoce o siente la presencia de María y de Jesús que ya estaba dentro del vientre de María y tiene un salto de alegría aún sabiendo que aún era un feto o un bebé aún en la panza de su madre, aún ya tiene ciertos comportamientos como una persona. En Salmos igual David nos menciona: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas. Sabemos que Dios nos conoce y que desde que somos un feto, desde que somos un embrión en la panza de nuestra madre, tenemos vida. Así que no podemos decir que un feto no es un ser humano. Un feto es un ser humano simplemente en potencia, que simplemente tiene que desarrollarse para seguir continuando con su vida y poder convertirse en un ser humano. Con estos puntos, las personas siempre van a agarrar dos posturas. Y las dos posturas que pueden agarrar la gente es la postura pro vida y la postura pro aborto. Como su nombre lo menciona, la provida, están todas esas personas que creen que el feto es una persona y que desde el momento de la concepción debe de recibir la protección de las leyes y debe ser tratado con dignidad como un ser humano cualquiera, porque eso es lo que se piensa y eso es lo que se debe de hacer. Y también está la postura pro aborto, que es más a una elección a decidir de parte de la madre, que sin importar que quizá si sea un humano lo que está dentro de ella tenga la decisión
o el poder de poder elegir si lo quiere tener o no. Y es algo difícil porque en esta postura se cree que como es tu cuerpo, todo relacionado a tu cuerpo es tu decisión, es lo que a ti te pertenece, es todo lo que tienes y es tu cuerpo, es tu decisión. Mas sin embargo, teniendo en cuenta que estas personas no consideran que el feto es una persona en potencia, entonces quitan el derecho de elegir de la persona y consideran que el feto es parte de su cuerpo, por así decirlo, y por lo tanto tienen cierta autoridad para decidir si nace o no nace. Pero al final, cualquiera de las dos posturas que se puedan tener, tenemos que preguntarnos y los verdaderos protagonistas de todo esto es la madre y el hijo. ¿Qué pasa cuando una mujer aborta? Cuando una mujer toma la decisión de poder abortar y interrumpir su embarazo. En primera tenemos que ver por qué la gente aborta. La gente aborta por diversas situaciones. La gente aborta por diversas circunstancias. Algunas muy graves y algunas otras no tan graves. Lo puede ser que alguien quiera abortar porque quizás sufrió una violación de parte de una persona ajena y por lo tanto no quiere tener un recuerdo amargo de la situación que pasó, que es lo que puede causar su hijo. O quizá otras personas simplemente no quieren tener a sus hijos porque no es el momento adecuado en sus vidas, porque no se consideran buenos padres. Ya sea cual sea la situación, abortar es abortar, pero ahora bien, suponiendo que alguien decidió abortar, suponiendo que alguien tomó la decisión de interrumpir su embarazo, ¿qué es lo que pasa con esa gente? ¿Qué es lo que pasa con esa madre? Muchos estudios se han hecho, los cuales demuestran que después del aborto, o que un aborto es muy dañino para una mujer, ya sea inducido o no, el aborto es algo muy dañino para las mujeres, ya que puede causar depresión, puede causar dolencias físicas, hay muchas cosas malas que pueden pasar a una mujer por el hecho de abortar. Pero concentrándonos un poco en las emocionales, llega es un boom, es una bomba de emociones en su cuerpo, en su ser para la mujer el hecho de que aborte, porque no es un simple acto en el cual simplemente interrumpen el embarazo y ya, sino que eso causa muchas emociones en su cuerpo y causa muchas cosas físicas en el mismo. Y tenemos que ver todo eso, porque alguna vez leía sobre una historia de una madre que abortó. Ella decía que ya había pasado mucho de que ella había abortado, que ella había abortado en su adolescencia por diversas situaciones, porque que no quería dejar sus estudios, porque no quería que sus padres se enteraran, por diversas situaciones ella abortó. Y que fue quizá en el hecho de su vida laboral, fue una buena decisión, pero que en su vida emocional no lo fue tanto, que le causó muchas inseguridades, muchas emociones malas que al día de hoy sigue teniendo incluso un sentir de remordimiento por el hecho que hizo, por la causa que pasó, todo eso le causó un cierto remordimiento y quizá para muchas personas es diferente, pero sin duda, cuando te pones a pensar bien el hecho de que le acabas de quitar la vida a un niño, es difícil de tratar eso. Pero como cristianos, igual, ¿qué debemos de hacer cuando llega a nosotros una persona que abortó? Obviamente, tenemos que llevarlos a un proceso de reconciliación con Dios. Esa persona, dependiendo de su situación y de cuánto hace que abortó, de cuánto hace que pasaron los sucesos, va a estar muy bien o muy mal, pero sin duda, sin importar el tiempo, siempre va a ser necesario que pueda haber una reconciliación con Dios nuevamente. Así que como otro cualquier pecado, debemos de entender que se tiene que reconectar con Dios, se tiene que hacer como se deben hacer las cosas, reconociendo el pecado y tratándolo con amor y con cariño, sabiendo que todos pecamos. Al final de cuentas, el aborto es una decisión muy complicada, a pesar de que estés de acuerdo con ella. Y sin duda, debemos de tener en cuenta otras cosas. Obviamente no todos abortan porque quieren, algunas veces por violación, otros
por cualquier esas cosas que son malas. Creo que también es importante tener en cuenta, y otro tema que vamos a tratar en este momento, que la adopción también es una buena opción para poder darle una vida digna a ese bebé cuando las situaciones de las cuales vivimos no fueron las mejores. Así que siempre tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber un buen paso para poder seguir la voluntad de Dios y no seguir la voluntad del mundo. Otro tema del cual nos menciona el libro es la adopción. La adopción es un tema igual de importante en las familias hoy en día, porque se ha visto un gran incremento de niños que no tienen padres por diversas circunstancias. A veces pueden ser desde términos, digamos que fuera de las manos de cualquier ser humano, como la muerte de ellos, o diversas situaciones así, o incluso mucho del abandono de los padres hacia los hijos, igual se ve mucho hoy en día. Pero al final la adopción es el proceso legal en el cual un menor se coloca en un hogar de padres no biológicos, que a pesar de que no son biológicos, los padres de ese niño que lo adoptan van a tener la obligación de poder de brindarle un buen futuro próspero y de poder cuidarlo. Hay diversas maneras de poder adoptar a un niño y dos en específico y una muy recomendable es sobre agencias gubernamentales o en agencias gubernamentales. Es una institución pública en donde llegan niños donde no tienen padres o quien no tienen quien los atiendan. Y en esta institución se viven para que esos niños puedan tener un hogar, puedan tener unos padres. Y esta es la manera más recomendable y sobre todo legal para poder hacer eso. Hay otras maneras, claramente, como lo puede ser en una adopción más independiente, en un mercado gris, por así decirlo, que sigue siendo legal, pero que al final de cuentas es más privada, es más específica y quizá más difícil incluso, y hay obviamente cosas más complicadas y legales que no podemos ya mencionar, pero que sin duda la más recomendable siempre va a ser en instituciones gubernamentales. Y aquí solamente quisiera abundar sobre algunos temas en específico, como, como padres adoptivos en el libro se nos menciona que si usted quiere adoptar, está en un buen sentido, es una muy buena opción lo que usted quiere hacer, pero hay cosas que usted debe de considerar si no quiere, o sea, si quiere adoptar, debe de considerar algunas cosas. Si usted quiere adoptar, piense en esto. Piensa que su hijo adoptado es inferior a un hijo biológico, no adopte. Si usted considera que un hijo biológico es mayor que un hijo adoptado, no está listo para adoptar, porque no podemos comparar hijos o ir viendo que él es mayor o él es menor. O igual, si su pareja no está de acuerdo con usted, no puede abortar, tiene que tener un control sobre su pareja. Tiene que haber un acuerdo siempre, porque es el trabajo de dos personas, no de uno. Y así diversas cosas que usted tiene que considerar. Obviamente, si usted quiere adoptar, tiene que estar dispuesto a hacerlo legalmente, tiene que estar en un matrimonio feliz y estable, tiene que estar verdaderamente dispuesto a aceptar y amar a su hijo que no es suyo, porque es algo que muy complicado que tenemos que hacer. Y también sobre todo entender que este niño va a ser un reto, que va a ser algo muy complicado, pero que está haciendo un bien, porque al final Dios nos manda en la Biblia que nos preocupemos sobre los huérfanos, sobre las viudas, sobre todas aquellas personas que no tienen un sustento y usted está haciendo lo correcto delante de Dios, pero usted también debe de entender que las cosas se tienen que hacer bien. Obviamente tiene que hacer tratos con el niño muy específicos. En el libro se nos menciona en cómo tratar al niño. Obviamente no es lo recomendable ocultarle que es adoptado. Le tiene que enseñar que sí, es adoptado, pero de una manera cariñosa, de una manera amable, de una manera que el niño lo pueda aceptar como fueron las cosas. Al final usted quizá adoptó o va a adoptar ese niño por el simple hecho de que usted lo amó sin ningún motivo y puede ser incluso un buen ejemplo de cómo Jesús nos ama a nosotros. Así que usted debe de ir tratándolo en primer lugar como si fuera su propio hijo biológicamente. Sin importar las circunstancias, sin importar nada, usted debe de tratar a su hijo como lo que es su hijo aunque no sea biológico y le guiando y sabiendo que siempre
su hijo, a pesar de que sea adoptado, siempre es una bendición. Y usted lo va a ir viendo o tiene que ir poco a poco decirle a su hijo, desde que tiene 3 5 años, y poco a poco desde los 12 ya cuando ya es alguien maduro o alguien que puede entender, ya hacerle entender todo bien para que él pueda crecer en un entorno seguro y amable. Recuerde siempre esta frase en Proverbios 16:21, dice: el sabio corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Siempre recuerde que sea su hijo biológico o no, trátelo con amabilidad y con mucho amor y verá que todo saldrá bien. Otro tema en el cual también se nos menciona en el libro es el divorcio. El divorcio hoy en día se ha hecho algo muy común en los matrimonios de esta humanidad, ya que cada día hay más divorcios, cada día hay más circunstancias en las cuales el matrimonio se deshace. Y la verdad es que, ¿cuál es la perspectiva bíblica del matrimonio? Sabe, al final el matrimonio es una representación de lo que pasará días en futuro con Jesús y su iglesia, que igual de cierta manera se unirán en un solo sentir. Eso es el matrimonio en la Biblia. Un hombre y una mujer legalmente y espiritualmente se unen en un solo ser y y se inicia un nuevo punto en sus vidas, un nuevo propósito. Al final es un pacto que se hace nuevamente y que empieza a crecer y es algo que no puede separar al hombre, simplemente la muerte lo puede separar. Por eso se menciona mucho que hasta la muerte nos separe. Y el matrimonio es algo muy importante para Dios. Dios considera que su cónyuge es la pareja adecuada para usted. O sea, Dios presenta el matrimonio como algo bueno y digno de recibir su complacencia. Al final Dios, cuando el matrimonio se hace de una manera correcta, lo bendice y lo apoya siempre. Al final Dios promete satisfacer todas las ansiedades que su cónyuge no pueda proveer. Es algo importante que tenemos que tener en cuenta, que a veces el matrimonio no va a ser tan satisfactorio como se pueda tener en cuenta, pero siempre vamos a tener a Dios presente en nuestras vidas. Pero al final de cuentas, no todos los matrimonios salen bien, no todos los matrimonios tienen a Dios, sino que algunos llegan hasta a tales puntos del divorcio. Al final de cuentas, la Biblia sí menciona ciertas circunstancias del divorcio, como lo puede ser cuando Jesús menciona en, en Mateo 5, en donde menciona la ley de Moisés que le dice que claramente sí se puede repudiar a la mujer, que le demos carta de divorcio, pero Jesús mismo ahí nos dice que no debemos hacer esto, que si lo hizo Moisés o que si lo estableció como ley Moisés, simplemente fue por la dureza de nuestros corazones. Dios siempre ha querido que un matrimonio florezca. El divorcio no está establecido bien en la Biblia y debemos de tener en cuenta que debería ser simplemente nuestra última opción o ni siquiera una opción, sino solamente en casos muy difíciles. Pero eso es lo que debemos entender como cristianos. El divorcio no es bueno para nosotros. Pero al final de cuentas es algo presente en nuestras vidas o en la vida de cualquier ser humano. Cualquier persona que se divorcia siempre va a pasar por ciertas etapas. En la primera puede ser la negación, en la cual duda mucho de verdad que esa persona, que su esposo o esposa haya hecho eso o haya, pro- haya propuesto el hecho de divorciarse y no lo quiere y no lo acepta. Y después la vergüenza de todo lo que está pasando, porque obviamente tanto el divorcio afecta a los hijos como a la pareja, al matrimonio, y es una vergüenza para algunos el hecho de que vean, ah, miren, alguien se divorció o tú te divorciaste, no te quisieron y diversas situaciones, y al final de cuentas sigue la soledad, porque el la soledad es lo que pasa cuando se va la otra persona, te deja completamente sin nada y quizá pueda haber muchos problemas en ese sentido. Te sientes igual rechazado otra etapa de por qué se decidió divorciar de ti y no seguir luchando. El temor de que qué va a suceder contigo, porque cuando hay una separación así afecta tanto económicamente, emocionalmente en todos los sentidos y quizá hasta la última etapa puede ser una ira hacia tu otra persona, hacia la otra persona que alguna vez fue tu pareja. Al final de cuentas, el divorcio no es algo bueno para nadie, pero que sin duda
se puede salir adelante de eso, que sin duda puede confiar en Dios, y en que aún a pesar de que su matrimonio esté mal, no tiene que llegar a tal punto, sino que hay diversas cosas, y en el libro se nos menciona diversas situaciones que usted puede tener en cuenta para poder detener ese divorcio que quizá está emergiendo en su vida, desde el punto que quizás su cónyuge le fue infiel, o quizás simplemente han tenido problemas por diversas situaciones. Cual sea su caso, puede salir adelante dependiendo de cuál sea el motivo, pero debe de entregar su vida a Dios, su matrimonio a Dios, y Él le puede dar una nueva existencia, un nuevo matrimonio y un nuevo amor para su cónyuge y usted. Continuamos con el siguiente tema, que es la crianza de los hijos. La crianza de los hijos es un tema muy complicado, porque como yo decía al principio de este programa, nadie nace sabiendo cómo criar a sus hijos, nadie nace sabiendo cómo saber cuidar a otro ser humano. Al final es algo complicado, pero que es un gran reto, pero que como padre, como madre, tienen que afrontar. Al final un padre, una madre, en pocas palabras, es un maestro, es un consejero, es la guía que muchos hijos, muchos niños tienen para poder afrontarse a su vida futura, a su vida como adultos. Y como padre, tiene muchas responsabilidades, padre y madre tienen muchas responsabilidades para con ellos, para con Dios, y que Dios algún día va a reclamar todo eso. Sabe, primero debe de considerar que su hijo es una bendición de Jehová, así que una bendición se cuida también, es una herencia. En Salmos 127 dice que herencia de Jehová son los hijos, así que una herencia se cuida, una herencia se protege, por lo tanto, su hijo es algo importante, algo que debe de entender, y que con su misma pareja debe tener en cuenta que deben ser unidos en eso, que no, alguien no puede, que usted puede decir sí y su pareja dice no. En la crianza de su hijo va a haber problemas, que debe de tener la disposición para enseñar a sus hijos las verdades espirituales, porque vivimos en un mundo en donde hay muchas verdades que no son reales, que simplemente van en contra de la Biblia. Y usted debe tener en cuenta todas las cosas que debe de pasar y enseñarles a sus hijos todo lo que debe de ser correcto. Así que al final de cuentas, usted tiene responsabilidades y tiene cosas que hacer, como padre o como madre. Y hay muchos estilos de crianzas. Cada padre, cada madre tiene distintos temas del cuales va a hablar, de cuales va a enfocar su crianza. Alguno de ellos es el dominante. Es de esos estilos de crianza fuertes en los cuales los padres son excesivamente controladores, son inflexibles, son personas que están centrados en el rendimiento. O sea, son personas que simplemente dicen se va a hacer lo que yo digo cuando yo lo digo, y que le reclaman mucho a sus hijos, o que le exigen quizá en la escuela buenas calificaciones, o que llega a cierta hora y que si se pasa de esa hora hay una consecuencia. Y trae algunos beneficios, quizá sí le puede enseñar algunas cosas a su hijo, como el hecho de que sea obediente o el hecho que se esfuerce, pero también trae consecuencias, como que el mismo hijo puede desarrollar una actitud rebelde, un temor a fracasar porque usted le exige tanto que su temor es fracasar. Al final de cuentas, es difícil ese estilo. Otro estilo que se dice es el permisivo, que es lo contrario al dominante, que, que prácticamente le permite todo, o sea, son sobreprotectores, sí, o sea, le protegen, pero a la vez le dan mucha libertad. Son personas que prefieren tratar más, digamos, por así decirlo, el sentimiento de sus hijos, y está bien, ¿sabe? Porque así buscan algo más de relación con sus hijos, buscan que sean más llevados por sus sentimientos, y quizás sí está bien, pero el hecho de que usted consienta mucho a su hijo lo puede llevar a muchos problemas también, como que su hijo sea manipulador, irrespetuoso, irresponsable, incapaz, y así diversas cosas que se tienen. en- Al final de cuentas, un estilo de educación correcto sería un equilibrio de todo, un equilibrio de sí, de exigirle a su hijo que haga las cosas correctas, y de que quizá saque buenas calificaciones, de quizá que sea un ejemplo bueno, pero también un ejemplo también de que le permita hacer cosas, de que le considere que para todo tiene su tiempo, para todo tiene su momento,
pero sin duda siempre tratando y cuidando a su hijo como se debe. Así que cada padre, y nadie es nadie para, o alguien para poder enseñarle a un padre cómo cuidar a su hijo, pero sin duda tenemos que tener en cuenta que los hijos son otro ser humano que simplemente está tratando de sobrevivir a este mundo, que va a tener sus problemas, va a tener sus dificultades, pero si usted se agarra de la mano de Dios y cree en todo y le enseña el camino bueno a su hijo, todo estará bien, pero debe de entender que usted y su principal objetivo como cristiano, como padre, es guiar a sus hijos hacia con Dios. El siguiente tema es la infertilidad. Es lo contrario prácticamente al primer tema que tratamos, que es el aborto. La infertilidad, pues prácticamente es la incapacidad de concebir o dar a luz hijos después de uno o más años de tener relaciones sexuales normales. Muchas personas sueñan con el hecho de tener un hijo, con el hecho de tener, poder ser madres, poder ser padres, pero así como a unas personas se les puede hacer muy fácil el hecho de concebir, a algunas personas es imposible y hoy en día hay muchos métodos, pero incluso aún así hay personas que no logran poder tener un hijo, no logran poder concebir con tantos métodos, no pueden tener eso. Así que es un problema que también hoy se da hoy en día en las familias. En cualquier tipo de familia se puede dar esto. Y no es algo de qué avergonzarse, ni mucho menos. Pero como cristianos también tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Dios es el que abre el vientre. En Génesis 30:22 nos cuentan una historia de cómo Lea, la esposa de Jacob, era menospreciada. Y que Raquel era estéril. Y sabe, en esa historia nos cuenta cómo a Raquel y a Lea le da hijos, ambos les da hijos, pero prácticamente también la Biblia nos menciona que herencia de Jehová son los hijos. Así que hay que tener en cuenta bien la raíz del problema de la infertilidad. ¿Por qué Dios no te ha permitido tener hijos? ¿Por qué eh, no hay una concepción en ti? ¿Por qué? Eso es lo importante que tenemos que tener. Tenemos que saber que Dios es soberano sobre todas las cosas y que no nos tenemos que enojar con Dios, que no nos tenemos que ofender por las cosas que Dios permite o las que no o las que sí permite. Al final de cuentas, Él sabe lo mejor de usted. Tiene que entender y llegar a comprender lo que Dios quiere para su vida en este día. Tiene que saber entender por qué tiene esterilidad, ¿sabe? Al final tienes un problema más que usted tiene que llevar hacia Dios. Usted tiene que ver cómo hacer para, para que, para que usted pueda salir adelante de eso. Y sabe, más importante, también usted quizás sí sea fértil o quizás sí pueda tener hijos, pero va a haber amigos que quizás no lo puedan tener. Y es importante saber cómo tratarlos también a ellos, ¿sabe? Debe de entender que si usted sabe que sus amigos, sus familiares, no pueden tener hijos por diversas situaciones, debe de abstenerse a veces de algunas frases, de algunas palabras. eh, no tiene que decir a que usted tenga mucha facilidad para concebir. Si a usted no le ha preguntado algún consejo, no dé consejos forzados, no dé consejos que no le han solicitado. No pregunte por qué no tienen hijos, no pregunte más allá de lo que se debe de tener. No suponga que la infertilidad solamente es el problema de la mujer, porque al final de cuentas, tanto hombres y mujeres pueden llegar a tener los mismos problemas de infertilidad. Y también no tenga temor de discutir el problema si ellos saben que usted realmente los ama y se preocupa por ellos. Al final, si ellos saben que lo aman o que los aman, al final ellos se van a abrir, pero siempre tengamos en cuenta que todas las personas somos diferentes y que la infertilidad también es un tema muy serio, del cual debemos de pedirle a Dios para que podamos entender y saber lo que Él tiene preparado para nosotros. Bueno, el siguiente tema es las familias monoparentales, o vaya, las familias con un solo padre o una sola madre. Puede haber diversas circunstancias de por qué solamente se tiene una madre o un padre presentes en una familia. Puede ser dos causas muy comunes, que puede ser o por la muerte de alguno de ellos o incluso por el hecho de que alguno de ellos decidió por alguna circunstancia de la vida abandonar a su familia. Una de las cosas más difíciles en esta vida es la crianza de los hijos.
El hecho de hacerlo dos es difícil. Ahora bien, el hecho de hacerlo uno es aún más difícil. Pero ya sea que sea padre o madre, debe de entender que debe de haber un, un, o sea, siempre debe haber el motivo de seguir adelante. Debe de salir adelante de todas las circunstancias de las cuales usted puede estar presente. Si lo dejó su esposo o su esposa, por la razón que sea, usted debe de seguir adelante con todas las circunstancias que se deben de interponer en usted para poder sacar adelante a sus hijos. Y tener en cuenta de que la razón por la que su cónyuge no está con usted es importante tanto para usted como para sus hijos. Si su cónyuge no está con ustedes por causas de muerte, deben de entender que esas causas, no debe estar enojado con Dios porque le haya quitado a su esposa. Dios sabe por qué hace las cosas, Dios sabe por qué pasa todo, y no debe de estar enojado con ellos, ni tampoco hacer que sus hijos se sientan mal porque su padre no esté más de lo necesario. Obviamente una muerte siempre duele, una muerte siempre es mal y de mal, pero hacerles acordar de que esa de que eso es parte del plan de Dios y de que para todo hay un propósito. Asimismo, si su esposo o esposa los abandonó por circunstancias distintas y no está con ustedes, eh, es difícil, pero al final de cuentas usted debe de tener un proceso en el cual debe de afrontar todo eso, ya sea que haya muerto o que se haya alejado de su familia, su cónyuge. Usted debe de no guardar rencor hacia él, usted debe de encontrar una esperanza divina en Dios, porque al final es lo que usted va a transmitir a sus hijos. Si usted guarda rencor a su cónyuge por el abandono a su familia, usted va a tener en cuenta que sus hijos van a tener que tener ese rencor, porque siempre los hijos siempre captan lo que los padres tienen. Así que debe de haber un equilibrio entre todas sus emociones de usted para que usted pueda educar bien a sus hijos. Obviamente no siempre se va a presentar a sus hijos como una persona fuerte, pero debe de tener en cuenta de que sus hijos no son responsables tampoco del dolor que usted siente. Así que también debe tener sí, su apoyo, pero obviamente también debe de sacarlos adelante, siempre teniendo en cuenta de que usted tiene una responsabilidad. Dios se la encomendó, entonces cuidar a sus hijos, y sin importar quién esté con usted o no, debe de seguir adelante, y debe de tener siempre en mente que Dios siempre está con usted, que sin importar si usted tiene a su pareja o no, Dios siempre va a estar con usted en todos los días de su vida, y que Él va a ser el principal ayudador para su vida. Él va a ser el principal lugar en donde usted se puede refugiar sin ningún tipo de problema. Ahora bien, otro tema del cual menciona el libro son embarazos no planeados. Esto se enfoca más en personas, quizá jóvenes, que influyen más sus vidas en ediciones espontáneas y que por una o por otra cosa quedaron embarazadas y que no recurrieron al aborto, que no no tuvieron en mente el hecho de abortar, sino que decidieron aceptar su responsabilidad y el poder tener a sus hijos. Y sabe, es importante en estos embarazos no planeados aprender a amar a su hijo, porque es muy bonito el hecho de tener un hijo y saber que lo va a tener, que prepararle todo lo necesario para tenerlo, prepararse usted incluso emocional, sentimental, físicamente para tenerlo. Y es muy bonito eso, pero es muy diferente a cuando los embarazos no son planeados, a cuando la persona quizá en su adolescencia cometió un error con su novio o novia, y principalmente las mujeres que pueden cometer ese error, quedan embarazadas, y quizá su novio o su pareja actual no quiere hacerse responsables, pero ellas sí quieren, y es difícil, pero usted debe de aprender a que si pasa eso en su familia, o si usted mismo pasa por eso o pasó por eso, debe de entender que es importante saber aprender a poder tener un embarazo bueno y poder amar a su hijo. Al final de cuentas,
hay dos tipos de embarazos no planeados, que es un embarazo en crisis, que ese embarazo le provoca una ansiedad extrema debido a que hay varios factores externos como ya lo dije, una concepción del hijo antes del matrimonio, como ser demasiado joven, como tener una mala salud de usted o de la madre, o falta de apoyo económico, o diversos temas, o incluso un tema más importante o más traumático, como puede haber sido una violación o diversas cosas. O también otro tipo de embarazo no deseado, como el embarazo inconveniente, porque presenta un problema, diversos factores, como quizá, no sé, una falta de carencias de, de la separación de alguien, de su pareja me refiero, el deseo de la pareja de no tener hijos o no tener ninguno, porque es algo muy, muy común igual, que a veces parejas ya no quieren tener hijos, ya sea por situaciones económicas, por situaciones, cual sea que sea la situación, ya parejas casadas no quieren tenerlos porque es innecesario ya, y ya no, quizá no pueden ni siquiera mantener a sus hijos. Al final de cual sea su, su situación, lo importante es que usted debe de entender que ese hijo es un humano, es un ser humano que debe de empezar a vivir su vida, y que usted debe de quererlo y amarlo como sea. Pero es difícil todo, y debe de entender que va a haber situaciones como la negación, como el temor, la depresión y la angustia, un dilema si tenerlo o no, debo de darle una adopción. Y es igual importante recordarlo, el tema de la adopción, si usted no quiere abortar. Si el tema aquí es un embarazo no planeado, la adopción siempre será una increíble opción, según nos dice el libro, porque es mejor que abortarlo, es mejor darle una opción que abortar a su hijo. Así que da igual, de cualquier manera, si usted también desea tenerlo, es importante que aprenda a quererlo, a amarlo como sea, y más si usted está en una situación en la cual causaron cosas como el tema de violación o demás situaciones que se puedan haber vivido. Al final de cuentas, es decisión de usted, pero nunca el pecado como el aborto o temas así van a ser la solución. Usted recuerde que siempre Dios está con usted en cualquier tipo de problema, y más si es un matrimonio el cual ya establecido y quizá ya no quiere tener más hijos. Consulte a Dios siempre para tener en cuenta de lo que se tiene que hacer y lo que no. Y hablando, siguiendo con el tema de los hijos, un tema importante en la familia, y más en etapas tempranas a la, a la crianza de los hijos, es la rebeldía y la adolescencia. Esos dos temas, que son los dos últimos dos temas de nuestro libro, los quisiera juntar un poco, ya que son dos temas muy importantes y que creo que van de la mano. Al final de cuentas, la rebeldía se puede presentar desde antes de la adolescencia, o sea, los hijos con edad de 3 5 6 años pueden presentar rebeldía en ciertas cosas, y es importante tener presente eso, porque a pesar de que sean niños, de que no tengan quizá mucha malicia en su mente, es importante igual tener en cuenta que son hijos, son humanos, que igual pueden tener la rebeldía en su pensamiento, en, en su ser. Así que, ¿qué es lo importante para poder evitar la rebeldía o quizá disminuirla? Porque al final de cuentas, todos en algún punto somos rebeldes, todos en algunos puntos no queremos obedecer y nos cuesta. Pero creo que lo más importante es ser comprensivo hacia las personas o hacia el hijo que usted tiene. La rebeldía no simplemente viene porque sí. Muchas veces de las situaciones hay hay un motivo, y a veces no es un motivo fijo que se hizo de la noche a la mañana. Muchas veces nosotros mismos o los padres mismos tienen
la idea o inician para que sus hijos mismos sean rebeldes. Desde que encontramos a un niño caprichoso en el cual él va experimentando las cosas, como digo, la rebeldía se puede presentar desde los 3 4 años. A esa edad un niño va viendo su entorno, va tratando de ver las situaciones cuales le permiten y por regular todos hemos escuchado siempre a ese niño que empieza pidiendo algo y si no se lo dan, llora, hace berrinche y demás. Y conforme a eso, conforme al padre como actúe, va a entender las cosas y va a entender y a veces hasta los hijos se vuelven calculadores y empiezan a hacer un ciclo en el cual se vuelven fríos, su corazón es endurecido y se vuelven controladores con los padres. Se empieza una rebeldía y cuando menos lo sientan los padres, tienen un hijo rebelde. Se debe tener cuidado con ciertas circunstancias de la vida y que sabe entender que su hijo, por muy pequeño que esté, es un ser humano. Así que sea comprensivo, pero también sea firme en las cosas que debe de hacer para que su hijo no tenga la rebeldía tanto en la palma de su mano, sino que pueda expresarla y que no pueda ser como muchos problemas y que no sea más y más, porque el tema que sigue, como le comentaba, era el tema de la adolescencia. La adolescencia es uno de las etapas de los ser humano más complicadas que puede haber, porque es una etapa en donde todos empiezan a experimentar muchísimas cosas, muchos cambios, muchas circunstancias. Es difícil para tanto los padres como los mismos hijos, como los mismos adolescentes. Al final de cuentas, ellos son los que sufren los cambios y ellos sufren todo lo que tienen que ser en cambios emocionales. Pueden preguntarse quién soy, qué valores y creencias propias tengo, cuánta libertad tengo, a quién respeto en verdad, qué cosas puedo hacer bien. En cambios sociales muchas veces se transfiere a la lealtad de los padres a sus hijos, o sea, tiene más lealtad a sus amigos que a sus propios padres. Y obviamente en la misma adolescencia se desea ser cada vez más independiente, más dejar de ser un niño, ¿no? Al final de cuentas, se sienten más seguros y buscan más cierta independencia en todo. Y entran sobre todo a la pubertad los hijos. La pubertad, sinceramente, es una etapa en la cual la persona es capaz de, empieza a producir, capaz de reproducirse sexualmente. Y hay muchos cambios físicos, ¿sabe? En varones pueden crecer hasta 2.5 centímetros en un año de altura, su peso se aumenta considerablemente, la voz se vuelve más grave, crecimiento de vello corporal y así la espalda se asancha y varias cosas que se pueden hacer en mujeres, a pesar de que son diferentes las circunstancias, también siguen siendo cambios muy importantes que se hacen en las mujeres, como a la vez igual crecen 7.5 centímetros al año, aumentan igual poco más de peso, su voz al contrario de los hombres se vuelve un poco más clara, crecimiento de vello en diversas partes del cuerpo y hay obviamente algo importante, hay crecimiento de los senos y las caderas se ensachan y obviamente hay un aumento de fuerza en ambos casos, tanto como para hombres como para mujeres. Y estas etapas duran mucho a veces, duran desde los 2 hasta los 17 o incluso antes, dependiendo de las cosas que se, o la situación que se pueda tener. Y obviamente empieza a haber hormonas alteradas y diversas cosas. Y, y se debe de dejar claro que hay formas de tratar a los adolescentes. Incluso en la misma Biblia hay casos como de adolescentes, como Absalón, ¿sabe? Absalón no era muy grande cuando se nos menciona en la Biblia. Y es un ejemplo muy negativo, ya que Absalón se dejó llevar por el enojo cuando se enteró de la violación de su hermana. Quizá es una situación muy complicada, pero al final de cuentas, él pagó sangre por sangre, y esto no es algo que nos recomienda mucho, pero al final solo refleja un adolescente encaprichado, un rey David que no pudo ser padre o que no supo tratar a su hijo como debía, porque al final solamente causó más rebeldía y rebeldía. Pero a la vez igual vemos otro descendiente de David, como lo puede ser Josías, que desde los 8 años tomó el cargo de ser rey y que a pesar de que su padre fue asesinado, se convirtió en rey a sus 8 años y solamente con la guianza de ciertas figuras paternas pudo convertirse en un rey.
se convirtió en uno de los mejores reyes de Israel. Así que importa mucho la educación que usted le dé a su hijo adolescente para que sea o muy rebelde o pueda andar en un camino bueno. Porque a pesar de que su hijo sea muy bueno o sea muy malo, siempre va a haber ciertos comportamientos con problemas de su vida, ¿sabe? Algunos problemas puede ser un alejamiento emocional, que evita las actividades familiares, que guarda secretos, se encierra en su cuarto, evita el contacto con la familia, discute, usa palabras abusivas, se queja de todo lo que su familia le da. Son situaciones quizá normales que muchos adolescentes pasan. Tiene dificultades escolares, algunos pueden tener bajas calificaciones, interrumpen la clase, desafían la autoridad, faltan a clases incluso. Hay muchas cosas que se pueden tener, amistades negativas en esta etapa, son muy susceptibles a poder tener amistades que no les convienen, pero ignoran simplemente eso por tener unos amigos, por formar grupos, no sé, cualquier cosa. Deben de dejan de tener amistades buenas y se convierten en unas amistades malas. Al final son cambios muy diferentes a la niñez, y la adolescencia los tiene muy presentes. Pero al final de cuentas, usted debe ser un canalizador para que ellos puedan seguir adelante en su vida. Es una etapa que tiene que sacarlos adelante, porque si no puede venir muy malo la consecuencia de no tratar bien a su hijo adolescente. Debe de enseñarle la búsqueda del amor verdadero. Debe de enseñarle bien a algunas cosas sobre el amor, que el adolescente a veces crea una dependencia de sus amigos, de no puedo vivir sin mis amigos, y debe usted hacerle entender que la familia también es importante, que los amigos, claro que son importantes, pero a la vez que la familia es importante. También se va a encontrar con problemas difíciles, como lo puede ser que él crea que tiene que ser aceptado por el sexo opuesto. Y obviamente como adolescente todos buscamos siempre que como hombres las mujeres se fijen en nosotros, o que como mujeres los hombres se fijen en ellas. Así que deben de hacer entender que va a haber rechazos, que va a haber circunstancias difíciles, pero que al final siempre su valor, todo lo que él hace es importante. Y que quizá a veces en esta situación la sociedad misma los presiona para tener una novia, un novio, o que debe tener incluso relaciones sexuales para sentirse amado, lo cual delante de la Biblia no está bien. Tiene que enseñarle lo que es correcto, tiene que guiarlo, porque si no lo guía usted, va a haber gente que lo va a guiar para hacer lo malo. Deben enseñarlo a tener una identidad propia. Como adolescente va a buscar muchas circunstancias en su vida, y sobre todo va a querer tener una identidad, porque aquí se empieza a formar la personalidad, a formar todo lo que conlleva al ser humano, que si es gracioso, que si es enojón, que si es cualquier personalidad que pueda tener su hijo. Aquí la va a desarrollar sobre todo, y es importante que la enseñemos a desarrollar una identidad en Cristo Jesús, que la identidad o la base de su identidad sea una roca, que es Cristo Jesús. Al final, como padre, usted debe de enseñarle a amar y a valorar a su hijo. Quizá en su niñez fue un niño muy educado, alguien que quiso avanzar en las cosas de Dios, pero se da mucho que en la adolescencia olvidan eso y se vuelven más rebeldes y cosas por el estilo. Usted debe de entender que su hijo está en una búsqueda de identidad, y debe de compartir consejos que le ayuden a relacionarse bien con Dios, a consejos que le ayuden a relacionarse bien con las personas. Al final, si usted pone bien en claro las circunstancias que Dios dice, y lo que está bien y lo que está mal, usted tendrá un hijo correcto, y podrá sacar a su hijo adelante, pero siempre con amor y con paciencia. Y bueno, por mi parte, eso es todo. Es un breve resumen de lo que es el libro. Yo recomiendo mucho que se lea, porque es una forma de aprender más de la vida. Como digo, nadie está preparado para esta vida, y más para una familia. Así que yo recomendaría mucho este libro. Es un pequeño resumen. Les agradezco a todos los que hayan escuchado este programa. Y sin más que decir, Dios les bendiga. Eso es todo. Hasta luego.